Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Otra vez aquí el profe Nico con algunos aspectos importantes que tienen que ver con la medición en psicología. Parece algo ya visto por algunas personas, parece algo que a algunas no les queda todavía completamente claro, y espero que podamos resolver algunos de estos aspectos básicos. Bueno, primero confirmar que las referencias principales son eh, el texto de Silvia Latorre, que es acerca de los métodos cuantitativos, el texto de Hernández Sampieri y de Mendoza, que es de la metodología de la investigación, las rutas cuantitativa y cualitativa. Estos documentos son muy importantes, nos ayudan a entender con cierta claridad lo que significa medir, lo que significan los niveles de medición y las variables. Vamos a revisar esos conceptos básicamente. Primero empezamos entonces, ¿qué es eso de medir? ¿No? Seguramente ya han medido muchas cosas, ¿no? Han medido su estatura, han medido el tiempo que tardan en llegar a determinado lugar, han medido la temperatura, incluso a lo mejor les han aplicado alguna prueba psicológica en la que dicen que les miden algo, ¿no? Por ejemplo, el nivel de inteligencia. Así que esta cuestión de la medición desde el punto de vista cuantitativo surge desde un paradigma positivista. A lo mejor se acuerdan o han revisado y si no, pues aquí está lo que significa este paradigma positivista. Significa que todo lo que hagamos, todo lo que podamos investigar, conocer, averiguar y sobre todo medir, debe ser algo sistemático, algo comprobable, algo comparable, algo medible, algo replicable, ¿no? Por ejemplo, podemos medir varias veces el tiempo, ¿no? Y lo hacemos de manera sistemática a través de un reloj, por ejemplo, ¿no? Podemos comprobar el tiempo que tardamos en llegar de un lugar a otro, el tiempo que tardamos en hacer una tarea, por ejemplo, y lo podemos comparar con los tiempos de otras actividades o con el tiempo que hacen diferentes personas, por ejemplo, ¿no? Y está el instrumento que nos ayuda a hacer algo medible de manera confiable y lo podemos replicar, lo podemos medir varias veces, ¿no? Entonces, Silvia Latorre nos dice que la medición es una forma de clasificar un conjunto de objetos, tal vez personas, familias, en clases, ¿no? De acuerdo con un atributo de dichos objetos y de tal manera que a cualquier objeto se le asigne una clase y solamente una clase, ¿no? Por ejemplo, podemos clasificar a las personas por la religión, ¿no? Y entonces hay unas que son católicas y ahí solamente pertenecen a la religión católica, por ejemplo, ¿no? O podemos medir a las personas altas. Las personas altas a partir de cierta estatura podría ser que sean asignadas a una determinada clase, ¿no? Y solamente a esa, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de medición? Ya dijimos un poco, está la medición del tiempo, está la medición, por ejemplo, de aceptación en una universidad o en algún lugar en donde queremos hacer un curso, si somos admitidos o no admitidos, solamente pertenecemos a una de esas dos clases, o somos admitidos o somos no admitidos, no hay de otra, ¿no? O la temperatura, está muy claro que puede ser cierta temperatura y no puede ser ni más arriba ni más abajo, está de manera muy clara, sí puede ser en grados centígrados o en grados Fahrenheit, no puede ser de ambas, por ejemplo, ¿no? También existen algunas escalas para medir algunos constructos psicológicos, por ejemplo, la escala de resiliencia, ¿no? Nos ayuda a entender qué acciones o qué cosas podemos cumplir para pertenecer a esa categoría que le podemos llamar resiliencia. Podemos medir el nivel de satisfacción de un servicio, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a comer, cuando vamos a hacer algunas compras, nos aplican una prueba de satisfacción y les decimos si estamos muy satisfechos o insatisfechos, ¿no? Y no podemos poner ninguna de las otras, o estamos en una o en otra. Y podemos medir también de alguna manera según la carrera en la que estén estudiando, ¿no? Por ejemplo, las carreras de la universidad pedagógica, la administración educativa, psicología educativa, sociología, solamente pueden pertenecer a una y con base en eso es que podemos hacer la medición. Las variables. Esto es un concepto muy importante que tenemos que considerar a la hora de hacer medición, ¿no? A veces estamos haciendo alguna investigación, estamos averiguando algo
y nos encontramos con este término que se llama variables, ¿no? Y a veces decimos, ¿qué es eso? Pues son básicamente fenómenos que medimos, que controlamos y que podemos manipular en una investigación, ¿no? Por ejemplo, podemos manejar el tiempo, no el tiempo como dice en esta imagen, pero puede ser el tiempo, más bien el tiempo que podemos manejar a través o manipular a través de un instrumento como puede ser el reloj, ¿no? Y entonces decimos, tienes por ejemplo 20 minutos para resolver una prueba y solamente tenemos ese tiempo y podemos manipular esa variable, ¿no? Podemos manipular la temperatura de alguna manera, más cálido o más frío, y saber cómo influye la temperatura en ciertos comportamientos. Podemos manipular y entender un poco cuál es la opinión, ¿no? Más bien, esa se puede medir, más bien, igual que el nivel de satisfacción, ¿no? La podemos medir, todas las podemos medir y de alguna manera algunas las podemos manipular, ¿no? La opinión la podemos medir. Podemos saber si están satisfechos o no satisfechos, por ejemplo, en este caso del nivel de satisfacción, ¿no? O la opinión acerca de algún objeto o de algo que estemos tratando de comprender. Después tenemos los tipos de variables. Estas variables pueden dividirse principalmente, esta es como la principal división, las variables independientes y las variables dependientes, ¿no? En la variable independiente es la que el investigador puede manipular. La variable dependiente es la respuesta del participante ante esa manipulación. Entonces la variable independiente influye en la variable dependiente, ¿no? Esta la manipulamos entonces y la otra es la que medimos, la que observamos, ¿no? Les decía, si manipulamos el tiempo, por ejemplo, 20 minutos para contestar una prueba, hay que ver cómo contesta esa prueba en 20 minutos, ¿no? Es algo en ese sentido. ¿Cómo afecta una variable a la otra, ¿no? ¿Cómo afecta, por ejemplo, consumir demasiada agua en el comportamiento, por ejemplo, de alguna persona, ¿no? Así que hay muchas variables que podemos controlar y que podríamos ver cómo influye esa variable en la respuesta de los participantes. Ahora, si hablamos de niveles de medición, es un concepto que ya han revisado en otros casos, en otros momentos seguramente, y a lo mejor podemos aprovechar ahorita para recordar o afinar ciertos temas, ¿no? Con esta cuestión de los niveles de medición. Aquí hablamos de 4 niveles, ¿no? Está primero el nivel nominal. En este hay 2 o más categorías del ítem o de la variable. Las categorías no necesariamente tienen un orden, o no, más bien, no hay un orden, no puede ser una u otra sin problema. Lo que se mide, ya sea el objeto o la persona, se coloca en una u otra categoría, eso sí, no pueden pertenecer a 2. E indica solo diferencias respecto de una o más características, ¿no? Entonces, esa es la característica o las características de este nivel de medición nominal. En estos ejemplos vemos, por ejemplo, la clasificación que hacemos cuando consideramos la variable sexo, ¿no? O es niño o es niña. Y les podemos ya ponerle alguna categoría y también ponerle algún símbolo, ¿no? Como el número 1 o el número 2, o puede ser A o puede ser B, no importa. Lo importante es que las podamos clasificar en una u otra, ¿no? O la religión católica, judía, etcétera, ¿no? Es más de 2 variables que pueden estar ahí relacionadas, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero los partidos políticos, ¿no? Está el PRI, el PAN, el PRD, ninguno tiene más valor que el otro, son mutuamente excluyentes y por tanto solo se puede pertenecer a uno de esos dos, de esos 3, 4, 5, 6, los que sean, pero esa puede ser un tipo de variable nominal. Vayan pensando, ¿cuál podría ser otro tipo de variable nominal? En el caso del nivel ordinal, aquí hay varias categorías, pero además mantienen un orden que va de menor a mayor o de mayor a menor, puede ser, ¿no? Las etiquetas o los símbolos sí indican jerarquía, en este caso sí hay jerarquía. Por ejemplo, si le damos algún valor a las profesiones, puede ser en función a lo mejor de la puntuación que obtiene en un examen, a lo mejor un médico o un policía o un abogado, o los podemos categorizar a lo mejor por el orden en que van llegando, en el orden que van apareciendo, en el orden en que van a ser
recibido si es que van a algún lugar, ¿no? Entonces este valor es relativamente al azar, ¿no? Pero puede ser medido de así. Y en este caso hablamos también, por ejemplo, de los lugares, ¿no? Cuando ganamos algo, primer, segundo y tercer lugar, el lugar que se obtiene, ahí sí hay un orden y son varios niveles, ¿no? Entonces, este nivel precisamente por eso se llama ordinal, porque le da un orden a esas categorías que estamos encontrando. Después tenemos un nivel de medición que se llama de intervalo. Este nivel se establece en rangos iguales en la medición, las distancias entre categorías son las mismas en toda la escala y hay un intervalo constante, una unidad de medida, y hay algo importante aquí, el cero que se aplica es relativo, en realidad no existe. Es un cero que, por decirlo de alguna manera, nos inventamos para partir de ahí y empezar a hacer alguna medición. Por ejemplo, si vemos el caso de calificación, ¿no? En algún examen, en alguna prueba, el que Pedro saque 30, Georgina 20, Juan 10, significa que Pedro es el que tiene la mayor calificación, ¿no? Suponiendo que es una calificación en matemáticas, a lo mejor son 10 preguntas, ¿no? Y saca 10. Sin embargo, ese cero es relativo. Bueno, si sacara cero, por ejemplo, en esas 10 preguntas, no necesariamente significa que no sepa nada de matemáticas, ¿no? Más bien es un cero que nosotros asignamos de manera aleatoria. En el caso de la temperatura, sí la podemos medir de manera precisa. Hay temperatura más alta, más baja, en medio, etc. Pero no es que exista cero de temperatura, ¿no? No lo hay. Es algo que tendríamos que considerar porque el cero es precisamente relativo. Y en las pruebas psicológicas, como las pruebas de memoria, ¿no? Los acertijos, las pruebas de matemáticas, las pruebas psicométricas, las pruebas de inteligencia o las adivinanzas, son pruebas en las que podemos tener un cero absoluto, ¿no? No es que alguien tenga cero de inteligencia, por ejemplo, ¿no? O que alguien tenga cero de memoria. En realidad se hace una escala que nos permite medir de manera constante qué es lo que podría estar sucediendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el de Pedro, Georgina y Juan, la diferencia entre 10 y 20 es la misma diferencia entre 20 y 30, ¿no? La diferencia es de 10, por eso es que la escala puede ser constante y por eso también se puede entender que se trata de una escala de intervalo, ¿sale? Ahora, está una última variable, un último nivel de medición que se llama nivel de razón, ¿no? En este caso, el cero sí existe, es un cero real absoluto, no es arbitrario, ¿no? Entonces implica que hay un punto en la escala donde no hay algo, ¿no? O está ausente o no existe la propiedad que estamos midiendo. Ese es a lo que nos referimos con ese cero absoluto. Por ejemplo, aquí está el tiempo, ¿no? Podemos medir el tiempo de exposición a la televisión. Pueden ser desde 0 minutos, y ahí sí, no hay de otra, ¿no? Son 0 minutos de exposición a la televisión. A lo mejor al día, a lo mejor en la tarde, a lo mejor en determinado tiempo, pero pueden ser 0 minutos y hasta donde llegue, ¿no? Y es una medición muy precisa que no hay forma de cambiarla, se supone, ¿no? A menos que el reloj esté equivocado, pero eso es muy difícil, ¿no? Es algo muy bien calibrado y que nos permite hacer una medición muy precisa. El peso de una persona también se mide en kilogramos y este cero también existe, ¿no? En la báscula aquí está, ¿no? Si no hay algo, si no hay nadie, entonces la báscula debe marcar cero, ¿no? Al final, la dosis de medicamentos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, se administre o no se administre el medicamento, ¿no? Se administra 0 medicamento, 1 medicamento, 3 medicamentos, lo que consideran, pero hay 0 administración. El 0, por tanto, sí existe y sí se puede medir. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues ya para resumir, los conceptos clave que tendríamos que considerar durante este primer periodo o durante con base en este documento es esta cuestión del positivismo, que ya tiene algunas características ahí, la medición, que es eso de la medición según Silvia Latorre, pero en realidad se trata de asignar, ¿no? Asignar números o asignar algunos símbolos a la hora que tomamos ciertas medidas, ¿no? Asignar símbolos, asignar números,
algo que estamos midiendo, ¿no? La variable, que es aquello que podemos medir, aquello que podemos manipular. La variable independiente es la que manipulamos. La variable dependiente es la respuesta ante eso que manipulamos. Y los niveles de medición nominal, ordinal, intervalar y de razón. Son conceptos de inicio, son conceptos que tenemos que considerar quienes nos dedicamos al proceso de medición y debe ser muy claro cómo están medidas nuestras variables. ¿Sale? Listo. Pues les agradezco mucho su atención. Espero que este video sea de utilidad y nos encontramos pronto. Muchas gracias.